Muy buenas noches a todos, mis queridos nigromantes. Estamos hoy aquí otra semana más de vuelta en Huevos con Patadas y hoy os traemos un capítulo muy especial para prepararnos para la noche de Todos los Santos, o Halloween, o Samaín, o como le queramos llamar. Ya veremos ahora todo el lío que hay con esto. Y en verdad este es el primero de los dos capítulos halloweenescos que haremos. Entonces, por un lado, hoy hablaremos de lo que viene siendo mitología galaica gallega del norte de la península, más o menos, porque siempre suele haber equivalencias, ¿no?, entre unas cosas y otras. Quiero decir, normalmente muchas de las cosas que hablaremos sí son en Galicia, pero tienen una equivalencia, o es lo mismo también en Asturias, Cantabria, etcétera, etcétera. Y obviamente este no será un capítulo en el que analicemos ninguna obra como tal, como solemos hacer, que siempre solemos hablar de una peli, o de una serie, o de un whatever, o de un libro. Ahora, técnicamente la tradición oral de la que comentaremos es una obra es una obra de literatura oral en sí, digamos. Pero bueno, sí. No es como suele ser de hoy os traemos Romeo y Julieta, no sé qué. Hoy es simplemente hablar de un tema, como hemos hecho, por ejemplo, con los pactos fáusticos en su momento. Y la semana que viene, sin en cambio, Bueno, la que viene no. bueno, o sea, el programa siguiente, que será dentro de 2 semanas, sin en cambio, cerraremos este ciclo terrorífico haciendo un programa antes y otro después de la noche de Todos los Santos, hablando de el fantasma de la ópera. Porque dramática se nace, no sé, a nosotros no es solo el terror, no es solo el miedo, es el drama, también tiene que estar ahí. Y que mejor que el fantasma de la ópera, que yo creo que esto es... Y obviamente, como estos huevos con patadas, por supuesto que antes de nada traeremos el contexto, Ya me estás contexto descoyuntando. histórico de que nos ha llevado pues a tener todo el tema del Samaín, la noche de Todos los Santos, el Halloween, etcétera, etcétera. Me voy a sacar el gorro porque, aunque no lo parezca, estamos en pinche noviembre ya casi y hace un calor que te cagas. Aquí estamos a 25 putos grados, ¿sabes? Ya, yo soy de manga Y larga, help. y yo creo que la capa esta me va... Ah, por cierto. Bu. Vale, La que ya me hace la está. camiseta, venga, ya está. Entonces eso. Tiramos con el contexto histórico de cómo pasamos de el Samaín celta a el Halloween, pasando por la noche de Todos los Santos y todo el rollo este de ahora el retraer Samaín en plan cómo va. Así que, sé si Procedemos. señorita, cuando Sí, usted sí. quiera. Pues es que está... Ay. Samhain es probablemente una de las festividades celtas más conocidas, sobre Ujú. todo tras este revival neopagano que hemos estado viviendo en la última década, Hmm. que es, por otra parte, se produjo como consecuencia de la exportación de Halloween everywhere, a todas Hmm. partes, porque, o sea, se exportó Halloween a todas partes, los americanos, y la gente odia a los americanos, con razón. Hmm. Entonces, por eso hubo ese revival, porque la gente dijo, pinches americanos, Hmm. vale. Pero bueno, antes de cagarnos en los americanos, eso ya lo haremos más adelante, nos vamos a trasladar al año de la Maricastaña, hace más de 3000, antes de que el cristianismo hiciera lo suyo también, y vamos a ver de qué va esto exactamente. Entonces, Samhain, el origen etimológico de la palabra, viene del gaélico y significa bien del verano. Y es un evento sobre cerrar una etapa a varios niveles. De hecho, en gaélico, en noviembre se dice, o sea, el mes de noviembre se llama Samaín. Bueno, creo que es más como Samhain, pero bueno. Bueno, a ver, no Sí, vamos a intentar sí, no, pronunciarlo, no, ¿vale? nuestra pronunciación no es muy Too allá. much for, too much for our butt. En cualquier caso, durante esta festividad que nosotros situamos entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, sucedían muchas cosas para esta gente. El más obvio es el fin de la cosecha, pero también suponía un cambio de año. Su año nuevo se iniciaba con el frío y la oscuridad. Y luego también era una noche, una noche o unas noches, esto lo Sí. vemos ahora, en las que nuestro mundo se conectaba con el que ellos llamaban el otro mundo. Hmm. Sí, sí, sí. Que pensaba que ibas a cambiar de foto, Sí, mijo. eso iba, eso iba. Vale, vale. Vale. Continúo, continúo. A ver, voy a explicar brevemente lo de nosotros situamos. Os voy a presentar el calendario celta así en plan en petit comité. Y tampoco voy a extenderme demasiado, pero es un calendario lunar, porque ellos le daban bastante importancia a la luna porque eran una sociedad agrícola. Cada mes comenzaba con la luna llena y estaba dividido como en dos grandes bloques. Esos dos grandes bloques obviamente son la mitad del año que está asociada a la oscuridad y al frío, que es el primer tramo, iniciado en el mes de Samonios, que es lo que decías tú del Samaín.
que nosotros situaríamos entre octubre y noviembre. Y luego está la otra mitad, que es la mitad luminosa, la mitad fértil, donde se cosecha y se hace todo lo que se suele hacer. Que es Gamonius, entre abril y mayo sería nuestro calendario. Entonces la noche de Samhain se celebraba la luna llena más cercana entre el inicio del otoño y el del invierno. O sea, esto es un poco como la Pascua, Sí, básicamente. es como Semana Santa, se fija también por la luna. No es una fecha fija de, vale, el 1 de noviembre, da igual que luna caiga, es eso, no, es al revés. Dependiendo de la luna, cae aquí o cae allá. Pero en cualquier caso, esa luna es la que marca el inicio del mes. Claro. Claro, claro, porque ahora estamos muy acostumbrados a los calendarios solares que tenemos hoy en día. En plan, el calendario nuestro que tenemos va por el sol, ¿no? En plan, nos guiamos por los ciclos solares, no los lunares. Pero eso, en muchas ocasiones los calendarios eran de hecho lunares, y entonces como al final eran lunares, pero al final lo que da vueltas es el sol. Bueno, o sea, quiero decir, el año va marcado por las vueltas que da la Tierra alrededor del sol. Claro. Las fechas te van bailando un poco de un año para otro. Pero bueno. Entonces, esta festividad, aunque nosotros la contemplamos como una sola noche, porque tenemos el calendario que tenemos, para ellos se celebraba durante más tiempo, una media de unos 3 días, aunque luego hay otras fuentes que son mitológicas la mayoría, o de monjes cristianos que plasmaron una tradición oral celta durante la Edad Media, por lo tanto, hasta qué punto tienen veracidad, nunca lo sabremos. Pues en esas fuentes se extiende también el periodo a 6 o incluso 7 días. Sí, a ver, yo creo que esto sería un poco como lo pensamos nosotros en nuestra Navidad, por ejemplo, ¿no? Como, sí, el día propio de Navidad es el 25 o el año nuevo es justo el del 31 al 1, pero realmente, quiero decir, las fiestas navideñas al final se van alargando todo un poco, ¿no? En plan... Entonces yo creo que lo tenemos que tomar un poco como este tipo de festividades, que es un día sí, pero bueno, lo puedes alargar más o menos. Es el día, pero luego tienes el predía y luego tienes el postdía. Exacto. De hecho, en un cuento llamado El Cortejo de Emer, se habla de Samhain como la primera de las grandes festividades estacionales del año. En las que, y es la típica en la que todos se reúnen, corre el alcohol que da gusto, celebran a lo grande, hacen concursos, competiciones, juegos, hacen de todo. Y luego también hay otras tradiciones en las que se habla de que los líderes de cada tribu deben rendir tributo a los jefes o reyes, en plan, cada uno le llama como quiere, so pena de castigo divino. Véase pestes o muertes. Porque los clásicos son clásicos por algo. Y bueno, eso, como ya he dicho, se consideraba que durante esta celebración tan reseñable, el velo entre nuestro mundo y el otro mundo, la tierra de las entidades supernaturales, que las más clásicas son las hadas, porque Irish people, pero bueno, que hay de todo ahí. Pues en esa tierra en la que también parecen vagar las almas de los muertos, ahí es esa. Pues por esto se tallaban y se ahuecaban nabos para ponerles velas dentro y colocarlos encendidos en ventanas y entradas, en plan, en cualquier tipo de orificio de casa. Que no he puesto la imagen que hay en Wikipedia de un nabo tallado con forma de cara porque da puto miedo. O sea, las calabazas son muy riquiñas y las ves con los bujeros y demás y tal, y quedan todas muy monas, como la que teníamos antes en pantalla, pero... bueno, si tenéis curiosidad, buscar creo que si vas a Samhain o Halloween en Wikipedia sale la foto del nabo y da mucho miedo. O sea, a mí... Da yuyu de narices. Sí, o sea, parece realmente una cara rollo de un bicho raro. No me gusta, a mí no me gusta. Pues bueno, a ver, se hacía lo de siempre, ¿no? Se tallan, se ahuecan, le pones una vela dentro, lo colocas en la ventana o bueno, ventanas, entradas, cualquier cosa, para espantar a los espectros o los malos espíritus. Y al mismo tiempo, chicos, me he pasado parecidos que estáis guapísimos. ¡Oma! Gracias, Hola, gracias. Gabriel, muchas gracias por el comentario. No pasa nada, esto se queda en Twitch y luego se va a YouTube. Hombre, claro. Así que no pasa nada. Y la nada. belleza se queda aquí, chaval. Eso no se va. Pues, al mismo tiempo, aparte de efectuar... Aparte del elemento disuasorio... Hoy estoy fuera, así que me volveré directo mañana por la mañana. Por bueno, don't worry. Cada problema, nosotros te queremos igual. Y ya solo el esfuerzo que te hayas pasado por aquí ahora a saludar y decirnos lo guapos que estamos, que aunque ya lo sabíamos, siempre está bien que nos lo recuerden. Eso, muchas gracias. No pasa nada. Disfrute usted. Sí. De lo que quiera que esté haciendo, que espero que sea algo de disfrute, vamos. Exacto. Eso, que al mismo tiempo que era un elemento disuasorio para los espíritus malos o los espectros, también era una forma de guiar a aquellos fantasmas o espíritus benignos que por algún motivo se habían desviado de su camino.
Otro de estos rituales de disuasión, porque aquí lo que importa mucho es la disuasión. Viendo los napos no puedes hacer mucho marketing con ellos. Bueno, ya, es que en realidad la calabaza funciona muy bien, ¿eh? Sí, sí, O sea, ese color es muy sexy. y tiene como el punto exacto entre ser riquiño, icónico y no dar puto miedo de verdad, ¿sabes? O sea, porque los napos a mí, por lo menos la foto que ya digo en internet, dan mucho A miedo. ver, era lo que había, ¿vale? Vale, Sí, sí, ya sí. está. No, que también os metéis con los pobres celtas y ellos hacían lo que podían. Que sois romanos. Pues es otro elemento, o sea, otro ritual barra elemento de disuasión para ser visitados por seres indeseados e indeseables. Es, bueno, en este caso más que visitados se diría que más bien poseídos por esos espectros. Era el de disfrazarse con máscaras y túnicas hechas de piel animal para confundir a esos espíritus. Ah, y luego está la otra, porque hay muchas, en la que está relacionada con esto y que básicamente no es que intentaran disuadir a esos espíritus en sí, sino que intentaban como emular el estado de un muerto o algún tipo de personificación espectral para precisamente librarse de la muerte en la estación fría que estaba por venir. Y luego, bueno, se vestían así, se maquillaban, hacían lo que les daba la gana y se ponían a velar en torno a enormes hogueras en plan San Juan, pero versión Sí. en otoño. Siempre guiados, obviamente, por los sacerdotes o druidas. Yo voto porque en plan, el Día de Todos los Santos, o si no, buscamos otra fecha, si no nos gusta, en plan, agosto, yo qué sé. Tengamos otro San Juan. Es que tener 2 San Juanes al año puede ser la hostia. Tú imagínate tener San Juan en verano, ¿no? O bueno, cuando va a empezar A ver, verano, es que y luego tener otro después. La idea era esa, pero luego vino el cristianismo con la Navidad y nos jodió vivos. Ya, en verdad. Es en plan, la idea es ponerse a saltar hogueras en Navidad. Ya. Pues yo, venga, que le den a los árboles de Navidad. Hogueras para todos. Hogueras de árboles de Navidad. Bueno, yo continúo, Sí, sí. porque sé que estáis esperando la parte en la que se habla de ofrendas o sacrificios, porque queréis sangre. Y os voy a decepcionar un poco porque en realidad no hay ninguna confirmación que sea tajante. Quiero decir, la literatura romana habla de sacrificios, pero cuenta en realidad, ¿vosotros qué creéis? Porque, quiero decir, tenían una campaña de desprestigio para la cultura celta bastante fuerte. Bueno, la celta y todas las que no fueran Bueno, la suya, va. sí, cierto, buen apunte. Ahora bien, sí se sospecha que se daban algún tipo de muertes rituales porque hay una serie de hallazgos arqueológicos y o al menos que conservaban cuerpos o partes de los cuerpos de enemigos como ofrendas o trofeos. Es decir, en plan, oh Dios mío, hay una torre de calaveras dispuestas de una forma muy rara. Una de dos, o se murieron de forma muy peculiar, o el destino lo quiso así, o lo hicieron a posta. Nunca se sabrá. Lo que sí es más seguro es que sacrificaban reses, eso sí, y se colocaban bandejas de alimentos fuera de las casas o incluso en los bosques. Porque, claro, ellos querían echar a los espíritus que no eran benignos, pero luego tampoco querían parecer poco hospitalarios, porque quizás uno de los espíritus que no eran malignos era el Yayo Colum, por ejemplo, y ellos querían ver al Yayo Colum. Entonces, por favor, ¿cómo Sí. vamos a espantar al Yayo Colum? A ver, a los espíritus, aunque sean malos, echarlos, pero tampoco los enfademos mucho, que igual se enfadan más y nos la lían. Así que dejemos alguna comidica así como para que no estén tampoco muy enfadados, ¿no? Y los buenos que se vengan. En cualquier caso, allá por el 200 a.C. llegan los romanos, como no. Llegan los romanos y entonces cambiamos la foto. Y los romanos hacen todo lo que los romanos hacen. Que es básicamente empezar a quejarse de que eran unos bárbaros y inhumanos. ¿Cómo se os ocurre hacer eso? Como no puede ser. ¿Cómo se os ocurre yo hacer me hogueras? yo me los imagino llegando, viendo que se está montando ahí un jolgorio de la leche, que y precisamente no les invitan, no son hospitalarios, no les invitan y se lo toman de forma muy personal o algo así. Así que deciden destruir ese legado y por eso es tan difícil encontrar información fidedigna. Claro. Bueno, además ya lo que comentamos de que las tradiciones orales son muy difíciles de mantener, sobre todo si se escriben por gente que no pertenece a esa cultura y que tiene un background católico, cristiano, whatever. Pero bueno, eso es un tema también tela. Vamos con los romanos, que es lo que nos importa. Qué locos. Estos romanos. Estos romanos. Están locos estos romanos. Sí, si sí. algunos han enseñado Asterix y Obelix. Es que están locos. Y es que, efectivamente, canibalizaron lo que es la celebración y retiraron lo que no les convenía, asimilaron lo que sí. Y
realmente es que ellos tenían una festividad parecida en honor a una señora muy maja, supongo, llamada Pomona, que es la diosa de la cosecha y de la abundancia. Y a ver, realmente sus fiestas iban sobre lo mismo, que es básicamente apretar el culo para el invierno. Pero es cierto que Pomona tenía un carácter bastante distinto. O sea, esta diosa, la diosa Pomona, que viene del patrón Apomorum, diosa de los frutos, y de ahí viene manzana más adelante. Y patata. Y patata. Pomme de terre. y tomate, pomodoro. También. A ver, es que en manzana es otra Sí. palabra, o sea, es otra derivación, pero realmente era, por Fruta, ejemplo, ¿no? bueno, es que lo de la manzana es un lío Sí, etimológico esto ya lo hablamos cuando que- hablamos de Adán y Eva, ¿no? O de Paraíso Perdido. sí, que esto es un lío etimológico, pero bueno, que en otros idiomas, por ejemplo, en el catalán es poma. Sí. Entonces, bueno, eso, ahí queda otra vez. Mm. Ve nuestro capítulo del paraíso perdido, gracias. Pues esta diosa era una diosa de cosecha, como ya he dicho, pero se asocia incluso más bien a la floración, que es como el paso previo. Y además no tiene mucho de salvaje, quizás por eso a los romanos no les gustaba esto del Samaín, Ya porque ves, eran romanos, ¿no? sí, o sea, era un poco palo en el culo, ¿eh? Sí, un poco bastante. Bueno, palo en el culo o puñal en la espalda 43 veces, ¿no? También. Claro, es que a ver, son tan palo en el culo que luego cuando les da el furor, les da pero bien, ¿sabes? Es de esta gente que nunca ves enfadada porque lo acumulan todo y luego ¡guau! lo sacan en plan Pokémon. Pues esta Pomona no es una entidad en plan, por ejemplo, no es como Demeter, ¿sabes? Sí. Es una entidad que le gustan los entornos domesticados por el hombre, es decir, nada de bosques y cosas ahí salvajes, lo que quiere esta señora son huertas, quiere jardines, quiere florecillas, quiere... Y en cualquier caso, sí que lo que sí que pasaba es que aunque ella tenía un carácter diferente, los romanos le agradecían su labor con una fiesta al final del verano, que es lo que cuenta, así que pim, pam, trucu, trucu, asimilamos la fiesta celta, aquí paz, no. Y hacemos... Y si después, no, paz no. y después gloria. Ya solo con esto de que si quieres prepara la guerra, los romanos ya se ve de qué palo iban, ¿no? Sí, pa' que Pero- parabellum. Sí. En vez de añadir más fiesta, quitan... Exacto. Es en plan de, hay partes que no nos compensan, así que retirémoslas y añadamos a esta señora rancia sosa. Pues, quiero decir, si los romanos quitando fiesta ya te parece mal, ahora vamos a hablar de cómo llegó la cristiandad. Así que, hechizo, prepárate. Entonces, así como Roma romanizó las festividades locales de los pueblos que fue conquistando, incluido pues el Samaín y los celtas y demás, No, gracias. pues eventualmente Jesús conquistó también Roma, el corazoncito romano. Entonces, con la conversión al cristianismo del imperio, comenzó también la readaptación de las costumbres preexistentes paganas de esta doctrina, pues tomando edificios, tradiciones y festividades y llevándolas al cristianismo, ¿no? Ya sea reinterpretándolas dentro de un marco cristiano, las que ya había, o simplemente cogiendo y metiendo... Uy, esto creo que he hecho mucho ruido, me he dejado Sí, a sordo. mí también me ha dejado un poco sorda. O metiendo otra encima, ¿no? A ver, es que empiezas dibujando peces en catacumbas Ya, y y acaba- luego ya todo va rodado. De catacumbas va el tema, ya verás. Entonces, porque tú podrías pensar que esto fue que cogieron y dijeron, va, pues para sacar esta fiesta pagana metemos el Día de Todos los Santos y ya está. Y aunque al final, si quieres hacer un resumen muy grande, sí, puedes decir eso, realmente hay muchos Gregorios metidos en todo este tema. Entonces, el caso de Día de Todos los Santos es un caso de estos, ¿no? Y realmente sirve para ver como, yo creo yo, al menos a mí me parece que lo que ahora nos parece el calendario cristiano está como súper grabado en piedra, y rollo, Navidad es cuando eres, y sí, la Pascua va bailando, pero siempre de la misma manera, etcétera, etcétera. Esto tardó bastantes siglos en forjarse y en que estuviera tan, ¿sabes?, tan claro como está ahora, y que el día de tal es el día de este santo de aquel. Podríamos haber tenido como 3 días seguidos de fiesta y esta gente a juntar cosas. Ya. Ya, tío. Es que tú imagínate que en vez de ser 3 días de llorar a los muertos, fueran 3 días de San Juan. Yo lo digo, lo tenemos que recuperar. Entonces, ahora que voy a hacer un pequeño disclaimer, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema religioso, o sea, cristiano, ¿no? De que aquí voy a hablar ahora del contexto histórico y cultural del Día de Todos los Santos y no del contexto religioso ni teológico. Porque otro día, si queréis, nos metemos en los tecnicismos de cómo pasan las almas de la tierra al purgatorio y al cielo, que si los mártires, que si las iglesias triunfantes, que si la iglesia ortodoxa versus la occidental y los preceptos y demás. No, aquí vamos a hablar simplemente desde el punto de vista histórico y cultural, no desde el punto de vista teológico. Que, o sea, creo que ya os lo podéis imaginar, pero bueno. Aquí Hechizo pregunta lo que es relevante, que es cuántos 1 versus 1 con ángeles hay.
Bueno, eso no hay mucho, pero los nombres son graciosos. Eso es Bueno, es lo está que bien, ¿no? es algo. Sí, algo es algo, no vamos a quejarnos Aquí no hay como ángeles. los romanos. Lo siento, aquí solo hay política. Entonces, en primer lugar, que esto yo creo que... ¿Por qué un día de todos los santos? ¿A qué viene de hacer un día de todos los santos? ¿Qué tontería es esa? Pues bien, al principio de la Iglesia Católica, ser un mártir era algo bastante importante. Y en general, ser martirizado automáticamente te ganaba un poco un cierto seguimiento y una cierta devoción dentro de la cristiandad. Eras Taylor Swift. Sí, era como, no sé, abrirse un canal de YouTube, ¿no? En plan, ¿cómo hacer ser famoso? Pues martirizándote. En fin, no nos meteremos en las dinámicas socioculturales ahora, ¿no? Que llevan a que los mártires sean heroizados, pues dentro de una corriente ideológica o de un grupo sociocultural. Y especialmente cuando este está creciendo, ¿no? Cuando es un poco más marginal. Pero bueno, la frase que se ve en muchas pelis americanas de "no queremos mártires", No queremos un mártir. ya dice bastante de cómo puede funcionar esto, ¿no? Entonces, el caso es que el culto a los mártires, normalmente en un principio, se daba lugar en el lugar de su martirio. O sea, a San... Es que ahora no sé ningún santo que muriera martirizado, pero bueno. Al de la parrilla, Al de la chicos. parrilla, por decir uno. Bueno, no sé si el caso con este es así, pero bueno, imaginaos el santo el del Escorial, que ahora no me acuerdo cuál era el santo, para que veáis lo bien que estoy metido. Pues San Lorenzo. a San Lorenzo lo emparrillaron en un sitio. Pues al principio la gente celebraba o conmemoraba el martirio de San Lorenzo en ese sitio el día de su muerte. Entonces el día que San Lorenzo lo emparrillaron, iban al sitio de la parrilla y hacían 8... No. Oye, yo querría eso. Pero bueno, lo conmemoraban allí. O sea, hemos dicho San Lorenzo pudiendo decir San Pito Pato. Joder, Bueno, ya. Hemos perdido una ocasión. Pero bueno, el caso es que alguien especialmente notable, y seguramente el caso de San Lorenzo sea uno de estos, sí que se le podía dar como un día concreto donde toda la cristiandad lo tenía como, ¿sabes? Pero estos eran rollo San Pedro, ¿sabes? Si hasta hay días oficiales de ángeles. Bueno, El día de ahora Rafael. Sí, ahora sí, O sea, pero quiere decir que si eras como al principio alguien muy gordo, sí que te podían dar un día como súper tal, pero al principio era algo más como, vale, te martirizaron aquí, entonces la gente de tu entorno va ahí cada año a conmemorar pues el día de tu martirio, ¿no? Hermoso. Entonces, es verdad, no todos los santos son necesariamente mártires, pero es verdad que al principio de la cristiandad era como uno de los métodos más... La vía rápida. Más socorridos para acabar santificado. La cosa que con el avance del cristianismo, el número de mártires empezó a crecer por encima del número de días números disponibles. de martes, no, por favor. El número de mártires empezó a crecer por el número de días disponibles. Y no solo eso, sino que además, a ver, que esto ahora lo digo en plan jajas, pero bueno, es mucha gente a la que asesinaron por su religión, que eso tampoco mola, pero bueno. Llegó un momento en el que ya no martirizaban a una persona, sino que detenían a mucha gente, la metían en un sitio tipo, ¿sabes? En un calabozo o lo que fuera, y las iban ejecutando más o menos en grupo o en masa, y era mucha gente junta que era como iba pasando por el mismo sitio. Por lo tanto, perdía un poco o sea, era un poco más difícil el ir a celebrar o a conmemorar más bien la vida o la muerte de ese santo, de ese mártir, cuando era rollo el cuartel de la policía donde habían pasado por la piedra, no lo iba a decir otra vez, por el cuchillo a otros 37, ¿no? No sé, yo me lo imagino en plan, ¿sabes cuando los periódicos nacionales, tipo El País o El Mundo, romantizan o te intentan vender una cosa que, en plan, como lo de nesting? Sí. Pues yo me lo imagino rollo de, ha llegado el bulk martyring. El martyring, la nueva... La nueva tendencia de la los juventud jóvenes de hoy. sí. Son cristianos y apasionados. Pero bueno, lo que sí, la iglesia obviamente seguía queriendo que cada mártir, o sea, y defendiendo que cada mártir merecía veneración, ¿no? Y individual, digamos, o veneración concreta. Pero claro, por un lado, el culto in situ se volvía imposible logísticamente, y por otro, tampoco le molaba a la iglesia el rollo de que hubiera como cultos locales a personas locales, que no estuvieran controladas por la iglesia, porque eso siempre es como, vamos, la semilla de una nueva rama de Empiezas separada, ¿no? así y acabas adorando al fantasma del espagueti ver, volador. Sí, no, en plan, por ejemplo, en Galicia tuvimos el tema del pristiliano y demás, ¿sabes? Pero sí. Y entonces, obviamente, el paso lógico era bastante claro, que era, vale, pues ponemos un día al año donde conmemoramos a todos los mártires en conjunto. Los más gordos, los más tal, le podemos ir teniendo un día aparte, pero, oye, ponemos un día donde todo el mundo conmemora a los mártires, y tú ya, pues cada uno que se acuerde de los suyos, ¿no? Y claro, entonces, ¿qué mejor día para meter esto que el 13 de mayo? Sí, o sea, originalmente, para conmemorar el Día de Todos los Santos o de todos los mártires, era el 13 de mayo y no el 1 de noviembre. Y de hecho, hoy en día, una de las diferencias entre las tradiciones protestantes y
y la ortodoxa y la nuestra, la occidental cristiana, es precisamente cuando celebran el Día de Todos los Santos, sí lo celebran. Los protestantes pasan un poco más, los ortodoxos es más el 13... Bueno, es el primer domingo después de Pentecostés, con lo cual se va moviendo, pero bueno, es alrededor de mayo, y nosotros lo hacemos en el 1 de noviembre. Entonces, de hecho, fue la tradición oriental, la OG, la primera en generar un Día de Todos los Santos, siendo conmemorado el 13 de mayo del 359, el primer Día de Todos los Santos en la tradición ortodoxa. En nuestra tradición, la buena, Bueno. el Día de Todos los Santos está muy ligado a Roma, increíblemente. Pues ese día se le ocurrió al Papa Bonifacio IV, me encanta que se llame Están Bonifacio. locos estos Bonifacios. Y ahora, si el Bonifacio os parece un buen nombre para hacer el primer Día de Todos los Santos, fue porque el emperador Focas, El no, os Focas. juro que no me estoy inventando el nombre, decidió donar el fucking Panteón de Roma a la iglesia. Perdón. Sí. Entonces, el emperador Focas donó al Papa Bonifacio IV el Panteón, perdón, de Roma a la iglesia, consagrándolo como, siendo consagrado como Santa María de Rotonda de todos los mártires. Y proclamando la celebración para esta santidad el 13 de mayo también. O sea, al principio todos los santos... ¿Cómo que de rotonda? Oye, yo lo he mirado en Wikipedia. A lo mejor es que estaba muy dormido cuando apunté esto, pero ponía de rotonda. Yo no... Oye. Bueno. Sería político, no sé. Venga, hacer un par de rotondas. Bueno, es igual. Eso, que al principio era el 13 de mayo. Y entonces, ¿por qué el 13 de mayo? Pues porque la teoría principal, al menos, era para sustituir la Lemuria. Ay, que a todo esto no he cambiado la foto. Seguimos teniendo aquí a los pinches romanos. Me lo vais a disculpar. Ponemos aquí a cristianos que están más majos. Eso. Pues la teoría principal era que era para sustituir a Lemuria, que era una festividad romana con tintes bastante samaínicos, ¿no? Era el día para echar de casa a los malos espíritus ofreciéndoles legumbres. Una foca cookie. Gracias, un hechizo. Bueno, Sí, eso. Santa María de los Mártires o Santa María Rotonda. ¿Ves? Pues eso. A ver, el Panteón era, A ver, era bastante redondo, ¿no? Viene del italiano, de Piazza de la Rotonda. Pues va a ser... Bueno, eso. A ver, Eso. Lemuria era una festividad romana en la que básicamente lo que hacían era echar de casa a los malos espíritus ofreciéndoles legumbres y Ujú. preparando mola salsa, que mola mucho, pero que es básicamente... Mola significa harina molida. Mola es de molida y salsa es en plan harina. Y que era una especie de pan salado... O sea, una especie de pan con poca consistencia, como una especie de pastel salado, era como unas gachas. O sea, metes harina, sal y un poco de agua y eso lo mueles hasta que Haces gana un chof, poco de chof. consistencia. Pero bueno, le daban eso a los espíritus que yo normal que salieran fusidos. a ver, si estaba formado también por legumbres, claro, fusillan a base de... No, pero bueno, es curioso ver cómo precisamente usaron el Día de Todos los Santos en un día muy similar, pero de la tradición romana, pero que simplemente se daba en otro. Y esto era porque en estos momentos, digamos, la hegemonía política estaba en Roma. Veremos por qué se fue a noviembre ahora. Entonces, el siguiente paso para llegar al Día de Todos los Santos en noviembre, que tenemos hoy, es que el Papa Gregorio III, y este es el primero de varios Gregorios... Ah, qué bien, esto es como los Jorges. Sí, sí. No sé si fueron seguidos, porque como se van saltando los años, pero bueno, justo los Gregorios dijeron, todos los santos, esto es lo mío. Eso, el Papa Gregorio III consagró en el año 731, pongo 731, pero bueno, el año exacto puede ser un par de años después, un par de años antes. Consagró la Iglesia del Vaticano para rendir culto a todos los mártires y santos ahí, acabando con el culto local en los cementerios. Entonces, a partir de este momento, los santos tenían el Vaticano consagrado ahí para ellos, entonces todos los mártires y todos los santos lo tenían eso, y ya no tenías que ir al cementerio donde estaba enterrado San Pito Pato a rezarle ahí. Ajá. Hay fuentes que sitúan esta consagración el 1 de noviembre, pero esto a mí me parece, o sea, viendo que las fuentes son todas posteriores, me parece más bien como una manera de dar veracidad, o sea, algo puesto a posteriori para dar más veracidad al hecho de que luego se erigiera el 1 de noviembre por razones solo cristianas y no para sustituir otras cosas. Pero bueno, puede Sí, ser sí. que esta consagración fuera el 1 de noviembre. Es más para darle fundamento en plan de, upsi. El caso es que para el siglo IX, las iglesias de Irlanda, Northumbria, o sea, es Inglaterra, y Bavaria, en Alemania, bueno, el sur de Alemania, ya habían comenzado a conmemorar un poco a su puta bola el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, precisamente por el mismo motivo que en Roma se había puesto el 13 de mayo, porque era para ponerse encima, en vez de la Lemuria, encima del Samaín. Entonces, a partir del 835, el Imperio francés, o sea, que acabaría siendo el Holy Roman, o sea, el Sacro Imperio Romano, Sí.
toma también el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, con la aprobación del Papa Gregorio IV, siguiente Gregorio, y es finalmente en el siglo XI que el Papa Gregorio VII, Joder, macho. no había otro nombre, elimina ya definitivamente el 13 de mayo de todas las tradiciones y unifica el 1 de noviembre la tradición occidental. Los motivos no están 100% claros, pero seguramente es una mezcla entre que la Lemuria romana ya había desaparecido, ya se había sustituido completamente y por lo tanto ya no había esa necesidad de cubrir una tradición antigua. Y luego el peso político se había movido de Roma al más hacia el norte de Europa, con el Imperio Romano, Inglaterra y ciertas zonas más de lo que sería Europa Central, ganando más peso, por lo tanto, digamos que sus costumbres ganaron un poco también más de peso y ellos lo tenían el 11 de noviembre, por lo que ya hemos dicho de Samaín. Entonces, la explicación oficial que dieron, aparte de porque el Papa Gregorio III había consagrado el Vaticano el 1 de noviembre y bla, 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 era que en mayo no había, como no era época de cosecha, cuando venían todos los peregrinos por el Día de Todos los Santos, no había comida para todos. Entonces que era mejor hacerlo en noviembre, cuando tienes la cosecha entera, y ahí pues puede venir el que quiera, que hay comida para todos de súper sobra. Claro, claro. Que los romanos luego no nos invitaron y vean lo que pasó. Y bueno, y aquí es donde se quedó ya, dentro de toda la cristiandad, todos los santos como lo conocemos hoy. Y entonces, ahora, continuando un poco con el ciclo de sustitución cultural, en el último siglo estamos un poco observando, y con esto voy a aprovechar para cambiar la imagen, ¿no? Que es... ¿dónde está? Todos los santos fuera. Esto sí que da miedo, esta foto. Entonces, continuando con el ciclo de sustitución cultural, en el último siglo estamos observando cómo en Occidente ciertas festividades cristianas se están secularizando o resecularizando, como veremos. Entonces, en algunos casos, la cristianización había eliminado las costumbres previas. Esta frase la he escrito mal. No, sí, o sea, en algunos casos la cristianización había eliminado las costumbres previas, como es en el caso de San Valentín. Que quiero decir que se puso San Valentín encima de las festividades de Lupercalia y demás. ¡Hey, buenas! Buenas, hola, ¿qué tal? Imaginavit, que siempre me cuesta decir tu nombre. ¿Qué tal? Estamos aquí hablando hoy de Samaín y de Halloween. Bueno, ahora estamos llegando a Halloween. Y un poco de cómo se llegó a ser Halloween, como lo entendemos hoy, y cómo convive esto con el Día de Todos los Santos. Y ahora estamos pasando a cómo se pasó de Todos los Santos a el Halloween que entendemos hoy, ¿no? Halloween. Halloween, sí, lo ha escrito usted como se tiene que escribir. Exacto, no aceptamos otras grafías. Entonces, ahora mismo estamos hablando de cómo según las hegemonías culturales van cambiando, ¿no? Y los poderes culturales van cambiando, se van como sustituyendo unas festividades con otras. Entonces, en algunos casos, la cristianización había eliminado la costumbre anterior completamente, ¿no? Como es el caso de San Valentín. Pero ahora, precisamente, como se eliminó la festividad anterior de Lupercalia y demás, San Valentín era un santo que a nadie le importaba, básicamente era un día que no era para nada reseñable, pero el día de San Valentín, como lo entendemos hoy, se puso encima de la fecha de San Valentín por motivos whatever, y aunque hoy lleve San en el nombre, nadie se le ocurriría decir que la festividad de San Valentín es una festividad religiosa. La festividad de San Valentín es una festividad secular que hacemos en plan... Capitalista. Sí, capitalista, o sea... Dilo ya, hombre, dilo ya, que lo estabas deseando. Y no tiene nada de cristiana. En cambio, hay otros casos, como por ejemplo en el carnaval, donde la capa cristiana nunca acabó de sacar completamente la capa pagana, y podríamos decir que ambas tradiciones pues acabaron encontrando un equilibrio de influencia mutua, donde digamos que las dos capas, cristiana y pagana, pues llegaron hasta hoy, ¿no? Y así es como hoy cuando es el carnaval y en el troide y demás, tienes como la parte cristiana de la gente que va a misa y demás, pero sigue habiendo la cosa de disfrazarse y todas estas tradiciones. La parte buena. Aquí hay en plan dinero. Y entonces, por último, tenemos casos como la Navidad, que son casos en los que realmente la parte cristiana es la que ha tomado completamente las celebraciones anteriores, pero también estas ahora mismo, a pesar de que la cristiandad, o sea, de que la Navidad dentro del cristianismo es como uno de los pilares, uno de los días más importantes, y decir que la Navidad se haya secularizado, quizás tirarse de la moto, sigue teniendo un componente religioso muy grande, sí que es cierto que la tendencia hacia secularizar este momento está ahí. Y aunque seguramente parte del sustrato cristiano siempre queda ahí, temas como los Reyes Magos, Santa Claus, los Belenes, etcétera, las tradiciones, yo creo que la tendencia es a que cada vez más la Navidad pase a ser algo como secular, y dentro de unos años lo verán como, mira, sí, antes esto era una cosa cristiana, pero bueno, ha evolucionado a esta otra cosa que no tiene... Capitalista. Exacto.
Y yo creo que realmente ahora en el calendario, al menos de la península ibérica y demás, la única festividad rollo cristiana, que es solo cristiana, que nos queda son la Semana Santa y en general las Pascuas, ¿no? En plan, Pentecostés y cosas estas, que yo no solo controlo la Semana Santa, porque hay fiesta, básicamente. Bueno, y el Pentecostés, dependiendo del sitio, también, así que... Bueno, ya. Pero bueno, que son como las únicas que quedan puramente cristianas, 100% no fake, ¿no? Entonces, otro punto de la sustitución cultural que se está dando ahora mismo que no podemos obviar es obviamente el imperialismo cultural americano, porque aquí obviamente nos vamos a cagar en América siempre. Y no, en Estados Unidos. Bueno, sí. En América no, Es verdad. que Mira, no hagamos como ellos. Sí. Y en cómo sus costumbres pues están permeando en todo Occidente, sobre todo. Entonces, volviendo a la Navidad, Papá Noel o Santa Claus ya llega a todos los hogares españoles. Y yo creo que aquí tenemos la suerte de que los Reyes Magos son en otra fecha distinta de Santa Claus, porque en muchos otros sitios de Europa la entidad que venía a traer regalos era distinta de Papá Noel, pero... Lo mejor es los sitios en los que viene el niño Jesús. Ya, pero hay muchos sitios donde esto ha sido amalgamado por Papá Noel y ahora es Papá Noel el que te lo que trae los regalos por culpa de las pelis y demás. Y aquí por lo menos, como es en otro día distinto, seguimos teniendo la figura de los Reyes separada. Pero vamos, que Papá Noel ya viene. Santa Claus ya viene aquí. aquí. Hacen bastante, además. Y entonces ahora volvamos al Día de Todos los Santos y Halloween, porque es un caso donde se juntan ambas cosas. Entonces, Halloween, a pesar de que nos parezca aquí una cosa muy foránea, es un término completamente cristiano, al menos en la tradición inglesa, ¿no? Que hace referencia a la noche de Todos los Santos, siendo una contracción de All Hallows Evening o All Hallows Eve, que como esto, All Hallows Eve, pues Halloween, lo acabaron llamando porque son así los ingleses de majos, y es eso, es la víspera de Todos los Santos. Wii U. Es que el otro día que vi en plan... creo que era I would like no sé qué, no sé cuánto. Sí, would you, ¿no? Sí, would you like. Would you like, would you like. Escrito W-U-J-U. Un poco a lo Halloween. All Holy Eve. No, All Hallows Eve. Hallows. O sea, pero lo voy a escribir aquí in the chat. All Hallows Eve. Hallow es en plan santo, es en plan consagrado o algo así, o sea... Sí, Hallow, no Hollow. Aparte de la palabra saint, también tiene la palabra Hallow, ¿no? Y bueno, este día estaba dentro de la triada de días que le llamaban All Hallowtide, que era formada por la víspera de Todos los Santos, o Halloween, el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Que esto, como vemos, es básicamente lo mismito que tenemos hoy aquí. Aquí no sé si la víspera de Todos los Santos se celebra como tal, creo que aquí es más Todos los Santos y Difuntos, ¿no? Es como más los 2 días en vez de 3. El 1 es el festivo y luego el 31, pues bueno, y el 2, pues bueno. Y vemos que esto se corresponde bastante con la tradición cristiana, ¿no? Entonces, ¿cómo cojones acabamos con calabazas y disfraces y pidiendo chuches y disfrazándonos en plan de la momia, ¿sabes? Sí, y de vampirito sexy, ¿sabes? Pues como no podía ser... En el mundo de las chicas, era la única noche del año en la que las chicas podían vestirse de forma sexy, no, bueno, como auténticas... sin ser increpadas por ello. Mean Girls Dixit. Sí. Entonces... ¿Por qué es todo esto? No podía ser de otra manera. Gracias a señores decimonónicos. Porque aquí, en el siglo XIX, se generó todo el mal del mundo. Entonces... Ya, tío, es que en plan, no paraban, ¿eh? Como un siglo dio para tanto mal. Ya. Entonces, en los Estados Unidos son un país primordialmente protestante, por lo que no se adoptó o sea, allí el Día de Todos los Santos no era una festividad reseñable, básicamente. Como dato curioso, porque claro, aquí estamos hablando de la tradición británica, pero ahora en Gran Bretaña son protestantes también, pero esto venía de antes de que fueran protestantes. Y de los católicos que quedan allí, sobre todo en Irlanda. Ajá, vamos viendo por dónde va esto. Entonces, se sospecha que el día de Guy Fawkes, del 5 de noviembre, Remember, the 5th of November, fue una manera para sacar la tradición, o sea, la fiesta cristiana de Todos los Santos y sustituirla por esta un par de días después y también, de paso, te cargas todo el tema de Samhain que aún quedaba residual, ¿no? Entonces, llega el siglo XIX y con la peste de la patata en Irlanda, que gracias además a la idea de los señores decimonónicos británicos de que ayudar y salvar a los pobres era una mala idea, porque entonces lo único que conseguías era más pobres y por lo tanto se merecían mejor morir porque les hacías un favor así, más bien. Y esto es algo que más o menos, o sea, lo he exagerado un poco, pero era más o menos lo que pensaban. Y esto hizo que la población irlandesa cayese hasta el punto de que aún no se ha recuperado. O sea, hoy en día hay menos gente que antes de la peste de la patata en Irlanda. Con todo el crecimiento de población que ha habido después de eso. Lo que pasa es que la población quedó diezmada porque los que no se murieron de hambre se fueron de allí a otros sitios. Y qué mejor sitio que... Bueno, a ver... Seguramente hay mejor sitio, pero Estados Unidos obviamente era una muy buena opción porque hablaban inglés, con lo cual no tenías que aprender otra lengua, y no era Gran Bretaña.
que siendo Eso irlandés, también es o sea, un gran... viendo cómo los trataban, me parece normal que no quisieran irse a Gran Bretaña. Y obviamente cuando se fueron a Estados Unidos, se llevaron sus costumbres con ellos y las pudieron mantener porque al ser una emigración tan en masa, pudieron mantener un sentido de la comunidad allá donde se fueron y por lo tanto, ¿sabes? Si fuera una emigración más desperdigada, quizá pierdes No. un poco la comunidad y por lo tanto la costumbre, pero al emigrar en masa lo mantuvieron bastante. Entonces, estas costumbres que se llevaron eran una amalgama de la parte cristiana de Todos los Santos y del Día de Difuntos también, pero también llevaban parte de la tradición pagana que se había mantenido del Samhain. Es un poco aquí como Carnaval y San Juan, ¿no? Pues para allí Todos los Santos era un poco como Carnaval. En el sentido de que tenían una parte cristiana, pero también la parte católica. Y entonces... También la parte cristiana y la parte católica. Perdona, la parte pagana y la parte católica, me he equivocado. Entonces, al estar en un contexto no cristiano, o sea, no católico, perdón, en los Estados Unidos, realmente la parte que ganó fama en los Estados Unidos era la pagana, porque además era la guay. Quiero decir, llega una tradición que tiene dos partes. Una parte es ir a misa y llorar por los muertos, y la otra parte es disfrazarse y tallar calabazas. Pues obviamente ir a misa, disfrazarse y repartir caramelos, ¡uy! A ver, no les culpo. Lo de pasar de los... Porque originalmente se dice que era un tema... O sea, lo que se trataban eran nabos, como tú bien dijiste antes. Y se pasó a calabazas debido, se cree, por un excedente que había de calabazas en las cosechas en Norteamérica. Aunque también se usaban ya previamente las calabazas a veces para este tipo de cosas. Al haber un excedente muy grande de calabazas versus los nabos, pues... Se popularizaron más. Sí, se popularizaron más. Y como ya hemos dicho, son mucho más icónicas. A quien queremos engañar, ¿sabes? Un puto Sí. nabo. Es que es en plan, a ver. Un puto nabo. Y entonces el truco trato fue una evolución de lo que tú mencionabas antes, de lo de disfrazarse y demás, que creo que en inglés se llama mumming o souling, que es esto de disfrazarte de una entidad sobrenatural para intentar... Estos ingleses tienen Sí. términos, tienen términos acabados en ing para Sí, todos, tú le metes in a lo que tú quieras y ya está, has creado un término. Si esto lo hace también la prensa española, lo Exacto. hemos mencionado ahora. Y entonces, básicamente, eso, esta cosa de dejar comida a los espíritus fuera, acaba evolucionando en que la gente se disfrazara de los espíritus y fuera por las puentes recitando versos y demás. ¿Te disfrazas para qué? Claro, Claro, es que tú no estabas antes. O sea, tú te disfrazabas... bueno, cuando se hacía el Samhain, es decir, lo que es la cultura celta pagana, se disfrazaban con pieles de animales para hacer que los espíritus no les poseyeran. O también hay otra hipótesis que es que se disfrazaban para que la muerte no fuera a ellos también. Es decir, que si tenían el aspecto de persona muerta, digamos, no... No pidas perdón, no pasa No, nada. solo faltaría. Sí, sí, sí. Eso, que sí que parecías muerto, ¿para qué te iba a venir la muerte a Claro. tocar las narices? Y luego además, la tradición, esto era la tradición celta, puramente celta, de cuando los celtas estaban ellos solos, ¿no? Digamos, antes de que vinieran los romanos y los cristianos. Pero luego en la tradición ya irlandesa cristianizada, lo que había evolucionado esto era que la gente se disfrazaba, iba por las casas, casa a casa, básicamente dando por culo, haciendo como un poco el papel del espíritu malo, y entonces, a cambio de que tú fueras buenos con ellos, con esta gente disfrazada, y le dieras un tal, algo. ellos se iban y te dejaban solos, y entonces era como una representación de lo que querías que pasara, y que esto realmente, yo estoy viendo, o sea, yo veo más, lo hablaré un poco después, pero más relación casi con el entroido gallego y con el carnaval, ¿sabes? Y entre este Samhain y el carnaval que quizá con la noche de Todos los Santos, como la entendemos en España, ¿no? Porque sobre todo en las tradiciones más del entroido, en plan de la LIN y demás, las pantallas y los cigarrones y demás, precisamente, quizá no a cambio de comida o de cosas, pero sí que van como de casa a casa, en plan, haciendo trastadas y dando un poco por culo, ¿no? Pero bueno, sí. Y entonces, una vez esto ya se extendió en el siglo XX por toda Norteamérica, convirtiéndose en, digamos, la celebración, el tipo de celebración hegemónica que se hacía en estos días. Obviamente se amalgamó con otras costumbres locales, como por ejemplo la de los Cajún en Luisiana, que también por las noches, en la noche de Todos los Santos iban o del difuntos, iban a los cementerios y hacían, en plan, por la noche hay ¿sabes? Con velas y demás, o sea, amalgamó un poco todo, otras cosas más pequeñas, pero bueno, y se creó el Halloween como lo entendemos hoy. Y a partir de mediados de siglo, la conquista, o sea, del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial y demás, con la conquista cultural americana, pues esto se extendió al resto de Occidente, primero a Gran Bretaña y en los últimos años a Europa, España incluida. Qué remedio. Aquí es verdad que no hacemos el trick or treating, o sea, lo del truco trato no es algo que se haga tanto. Por lo que he visto ahora hay gente que lo empieza a hacer, pero bueno. Pero sí que se ha tomado el tema del imaginario de las calabazas y de los disfraces
Pero bueno, por suerte, como los reyes, en estas épocas, o sea, las celebraciones de todos los santos no eran de tipo disfrazarse, por lo tanto es como un añadido sobre las tradiciones que había aquí y no tanto una sustitución de, por ejemplo, nuestros carnavales o nuestro San Juan. Que yo, esto siempre me parece mejor cuando es algo como aditivo que sustitutivo, ¿no? No, sí, si es sustitutivo yo no lo quiero, porque en plan, a mí que me vengan los americanos a evangelizar no me vale. Y entonces... Los norteamericanos, quiero decir. Y entonces, a ver, yo ahora vengo... Esta parte más que informativa va a ser un poco de opinión por mi parte. Dilo. Sí, porque... A ver, para bien o para mal, este americanismo ha llegado a causar, como tú mencionabas antes, ¿no? Cierto rechazo por ciertas partes donde ven esto como una perversión de su cultura... Por ejemplo, en Irlanda, ¿no? En plan que, hostia, esto es como que has cogido el Samhain, lo has retorcido un poco y ahora me lo vuelves a revender, ¿no? Los estadounidenses son los expertos en venderte cualquier mierda, tío, porque es la cuna del capitalismo, qué asco. Y esto incluso ha llegado a despertar ciertas voces en Galicia que llaman a un reconstructivismo celta, ¿no? Y hablan de no dejarnos guiar tanto por el Halloween, sino recuperar el Samhain original. Y aquí quizá os va a sorprender un poco mi opinión, porque... A ver, ahora aquí os voy a enseñar fotos de mi vida, ¿no? Pero, o sea, yo... En plan, ya yo... Sí, no, o sea, yo soy... no sé qué tal se ve, pero este soy yo de contacuentos hace muchos años, cuando iba en bachiller. Por Samhain iba de contacuentos a las escuelas de los niños a contar historias de terror y demás, y lendas. Y aquí veis una preciosa foto de mí rascando petroglifos en unos petroglifos que hay cerca de mi casa. O sea que a mí vais a ver que el rollo celta, el rollo celta místico. Sí, el rollo celta místico a mí me va mucho, entonces quizá os sorprenda lo que voy a decir yo ahora, pero básicamente no soy yo muy reconstructivista. Y es más, no solo esto, sino que además estoy estudiando fucking gaélico, en plan, Jamie Saja Gaelic, o sea, no sé hablar mucho, pero estoy también en ello, o sea que el rollo me va bastante. Pero bueno, por un lado, importante, no seré yo el que niegue la influencia del sustrato celta, o sea, desde luego que no cultural celta, tanto en la cultura, en la distribución geográfica, etcétera, etcétera, que tenemos en el norte de la península. Esto es un hecho y yo soy el primero que lo quiere mucho y lo investiga y lo estudia y todo y me gusta. Sí. Pero me parece que remitirnos a esto como el elemento cultural original, diferenciador respecto de la península y hermanador con el concepto de Europa Atlántica, que a mí también... ¡Con esos bárbaros! Me parece que ya estiras un poco de la moto. Entonces, en primer lugar, el concepto de Samhain que tenemos hoy en día se basa muy, muy fuerte en la tradición irlandesa. Básicamente porque, o sea, cuando hablamos de cultura celta, es un término bastante paraguas, y en el que los ponemos todos en el mismo saco, pero realmente abarca un periodo de tiempo bastante largo, y una cultura o culturas también hasta cierto punto diferenciadas, y seguramente las celebraciones que se hacían por Samhain en Irlanda no son exactamente las mismas que hacían los galos en lo que es ahora Francia, ni lo que hacían los lusitanos en lo que es ahora Portugal, ni los bretones en lo que es ahora Francia, Francia, pero bueno, en la parte bretona, ¿no? Pero obviamente como Irlanda es la que mejor, por suerte, que esto también es bueno, como es la casi la única que ha llegado un poco la tradición directamente hasta nosotros y de la que más información tenemos a nivel oral, a nivel escrito, más referencias y demás, pues es un poco lo que tenemos que agarrar. Sabemos un poco de cómo era el Samhain galo. De hecho, hay que tener en Samhain etimológicamente viene de la rama gaélica de los celtas, pero por ejemplo en galés, que es de la otra rama completamente distinta, se dice de manera completamente distinta también. Y también en la rama gala, también de los galos, también hay un poco de inscripciones y demás, que parece que se dice de otra manera. Por lo tanto, claro, cuando empiezas a hacer reconstructivismo, obviamente te basas en la referencia que tienes irlandesa, pero que seguramente sea una parte pequeña de todo lo que podría ser el Samhain, cómo se podían entender el Samhain en las distintas zonas, véase la zona, ¿sabes? Véase Galicia, véase cualquier otro lado. Después, aunque realmente estas celebraciones, vamos a poner un supuesto en que son las mismas en todos los lados, hacíamos todos los celtas hacían lo mismo en toda Celtilandia. Esto me lo acabo de inventar, pero bueno. Celtilandia. Sí. No podemos no podemos negar los sustratos culturales tanto anteriores como posteriores, porque fueron influidos e influyeron de manera diferente en cómo los celtas hacían sus celebraciones. Porque no nos olvidemos que los celtas, cuando llegaron aquí, y aquí me refiero a Galicia, a pesar de que ahora esté en Barcelona, pero bueno, cuando llegaron a Galicia los celtas, ahí ya había gente, no llegaron y no había nadie. ¡Happy Halloween! ¡Ey! Gracias, Irene Ben George.
Eso. Influyeron de manera diferente. Eso, aquí ya había gente en lo que, bueno, ahora llamamos Galicia, pero en aquel momento había gente, llegaron los celtas, y ahí también hubo un proceso de sustitución o de amalgamiento cultural, ¿no? Y además no siempre es esto más, sobre todo para mí el problema principal es que el señalar el celtismo como un elemento diferenciador con respecto a la península se suele usar para justificar ciertas ideas bastante, o sea, está basado en el racismo. Que es No rancio. me voy a andar con vueltas, porque al final esto siempre acaba en nosotros siempre mantuvimos los lazos con la cultura atlántica o la cultura europea al margen de la Mediterránea y por supuesto nunca estuvimos conquistados por los árabes, que esto al final me parece que es una manera de ser un poco racistas con respecto hacia Sí. la cultura árabe, que yo creo que también ha aportado mucho para la cultura española, y eso me parece que es innegable y gracias a Dios. Y en este sentido, yo recomiendo encarecidamente, aquí os voy a mover al vídeo del youtuber Puto Miquel sobre neopaganismo, o sea, ponéis Puto Miquel neopaganismo, y es un vídeo creo que es media hora o algo así, No, o a ver, algo más. hace vídeos bastante largos porque son completos. Es un youtuber del que recomiendo prácticamente todos los vídeos, a mí me gusta mucho, pero ese en concreto explica muy bien todo esto y lo explicará mejor que yo. Y luego, por último, y ahora que ya vamos a reconstruccionismo y demás, decir que en Galicia se celebra o se celebraba en tiempos recientes, antes de esta fiebre reconstruccionista, que tampoco quiero decir que esté súper mal, pero bueno. Pero decir, o sea, intentar justificarla como algo que lo que hace es realmente que el Samaín ya se celebraba en Galicia, me parece que es por lo menos discutible. Yo tampoco soy un experto en el tema y por lo tanto puede que sí lo sea y simplemente yo, a pesar de haber nacido y criado allí, nunca lo había visto hasta que empezó el Halloween y demás. Pero bueno, ¿se pueden encontrar elementos que recuerden al Samaín en otras celebraciones gallegas? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en Quiroga, en Lugo, se conservan las calabazas o calacús, que me encanta el concepto, me encanta el nombre de calacú, que se tallan y se usan en el entroido, o sea, en carnavales, para disfrazarte poniéndotelas en la cabeza. Y luego, en el Día de Difuntos, en la Illa de Arousa, los niños van pidiendo por las puertas en plan truco-trato. O sea, sí que hay ciertos elementos concretos que puedes decir, esto es como el Samaín irlandés. Pero debe justificar que lo que se está es celebrando el Samaín, me parece eliminar muchas capas de influencia cultural que ha habido de otros pueblos. No solo el cristiano, porque también hay que tener en cuenta que pasaron los suevos, pasaron los... Aquí pasó todo el mundo. Exacto. Parada obligatoria. Y entonces, estos elementos pueden tener, y tienen seguro, o sea, la tienen, eso lo niego, una base celta, pero no se puede obviar eso, los otros sustratos, y que no se daban dentro de un contexto de Samaín como tal, sino en el concepto de todos los santos o de difuntos, o incluso muchas veces del entroido, que es en otra época completamente distinta del año. Y además todo esto, yo creo que al final lo que hace es obviar un poco las costumbres propias que quizá también tengan una influencia celta, pero no del Samaín, y que se hacen en esta época, como por ejemplo el magosto, que a mí me parece que es algo muy, muy gallego y que viene como una tradición muy de atrás, muy pagana, y que ¡Vivan se mantiene. las castañas, joder! Y que también es una manera de celebrar la cosecha. Lo que pasa es que, claro, como no es el puto 1 de noviembre, ¿sabes? Pero bueno, que me parecía una pena que se perdiesen o amalgamasen con el tema del Samaín cuando a lo mejor son algo como propio y distinto, ¿no? Pero bueno, a ver. Como obviamente también yo creo que hay que entender que al final todo esto son ciclos y la influencia cultural no se puede negar y tampoco se puede parar y oye, va pasando, ¿sabes? Yo tampoco soy uno que diga, no, hay que mantenernos como somos y isolacionismo y demás, ¿sabes? No, pero que nos vengan los estadounidenses a tocar la moral tampoco me gusta. Pero bueno, en resumen, creo que identificar y conocer la influencia celta de nuestras costumbres actuales está muy bien, pero eso hay que tener cuidado de, uno, no obviar las demás y no centrarse en una como la única y diferente, y después ser conscientes de que las corrientes constructivistas a veces caen en traer elementos foráneos y meterlos dentro como en un intento de hermandad, ¿sabes? Los irlandeses son más parecidos a nosotros porque también eran celtas. Cojamos lo suyo y intentemos cogerlo como nuestro. Sí, ¿sabes? integrarlo. Y que a veces puede funcionar, pero también hay que tener cuidado que a lo mejor... O sea, traer cosas de fuera es que vengan los americanos a meterte el Halloween por el culo, como que tú cojas lo irlandés si realmente no es algo de aquí, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que normalmente cuando te lo meten así por el culo duele más. Sí, también entiendo que una cosa es que te lo metan y otra cosa es que tú... Que lo asimiles tú. Sí, obviamente. Pero bueno, sí. Después de este momento de Rachel, por el cual tampoco voy a pedir disculpas, pero bueno, siento si se da el coñazo. Venga, pero ahora es el momento que todos estáis esperando. Ahora sí, ahora empezamos con lo que pone en el título. Después de 1 hora de programa. Pues mira, ni tan mal. Bueno, venga.